el as bajo la manga de Rusia. No pueden garantizar el suministro del gas a Alemania y la Unión Europea. Así es, el gobierno ruso, a través de los representantes de la empresa gasística Gazprom, ha advertido que no puede garantizar el suministro del gas a Europa, pues no disponen de ningún documento que permita el envío hacia su país de la turbina de inyección de combustible que actualmente está en reparación en Canadá. Recordemos que a raíz de las sanciones aplicadas contra Rusia por parte del gobierno canadiense, ahora no es posible enviar la citada turbina a Rusia para su posterior instalación en la planta de bombeo de gas, planta que es precisamente la encargada de enviar el gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. Sin embargo, Alemania ha presionado al gobierno canadiense para que permita el envío de la citada turbina hacia su país, para de ahí posteriormente ser enviada hacia Rusia, para que así Canadá no viole sus propias sanciones antirrusas. Inclusive el gobierno estadounidense ha dado el visto bueno para que se realice esta operación, de tal modo que con ello garantiza que no se sancionará a ninguno de los involucrados en esta operación para el envío de la mencionada turbina a Rusia. No obstante, no deja de ser hilarante que, tanto Estados Unidos, como la Unión Europea, así como demás naciones occidentales, se salten sus propias sanciones que aplicaran anteriormente contra Moscú. Esto debido a que dichas sanciones están haciendo más daño a sus propias economías que a la misma economía de Rusia. De tal modo que el euro experimenta su peor cotización en más de 20 años, en tanto que la inflación en toda la zona euro, y también en los propios Estados Unidos, es la más alta en 40 años. Es por esto que, tanto Alemania, como Canadá, y hasta los propios Estados Unidos, se han tenido que tragar su estúpido orgullo y saltarse sus propias sanciones, para así no hacer más daño a sus respectivas economías. Sin embargo, Rusia no está satisfecha con esta simple derogación puntual de una sola sanción, para así evitarse más daño la propia Unión Europea. Por lo que advierten que no pueden garantizar el suministro del gas a Europa. O lo que es lo mismo, que no les venderán su gas hasta que los países occidentales no deroguen todas y cada una de las sanciones ilegales que han aplicado contra Moscú. No lo dicen con esas palabras, pero resulta bastante obvio que ese es el mensaje, solo que lo dicen de una manera más diplomática. Pero a final de cuentas es solo de eso de lo que se trata. O derogan todas las sanciones, o no tendrán más gas ruso. Quisieron salir más abusadillos que los rusos estos europeos, pero no contaban con la astucia de Vladimir Putin. Tratar de engañar a Rusia, es engañarse a sí mismos. Pues es bastante claro que a los europeos solo les interesa preservar su bienestar económico, mientras que el bienestar económico de Rusia no les interesa para nada. Pues lo que quieren es hacer el mayor daño posible a la economía rusa. Así que, ¿por qué Rusia les tendría que vender su gas? Entonces, ¿cómo son capaces de decir que levantarán una sola sanción temporalmente para que así Rusia les siga vendiendo su gas, mientras que todas las demás sanciones las mantienen vigentes? Vladimir Putin no es tonto, ni los rusos son tontos, y ya se dieron cuenta de cuál es el talón de Aquiles de la Unión Europea. Así que, tal como los europeos quieren hacer el mayor daño posible a Rusia, ahora Rusia les regresa el golpe y les hará el mayor daño posible a ellos, dejándoles de suministrar su gas. Es de estúpidos creer que Rusia les venderá su gas cuando sabe perfectamente que ese es el as que mantienen bajo la manga. Pues una vez se les comience a acabar el gas que tienen almacenado, los europeos irán arrastrándose hasta Moscú a suplicar que Rusia les venda su gas. Entonces Rusia se los venderá bajo sus condiciones, y ya no bajo las condiciones de la Unión Europea o de los Estados Unidos. Y esas condiciones serán,
por supuesto, levantar todas y cada una de las sanciones impuestas contra Moscú. Como dijera un alto funcionario ruso, es mi gas, son mis reglas. Gazprom dice que no puede garantizar ahora la operación segura de Nord Stream. Gazprom no dispone de ningún documento que permita a la compañía Siemens sacar de Canadá la turbina en reparación para la estación compresora de Portovaya, dijo el gigante gasístico en un comunicado. El consorcio de gas ruso Gazprom dijo hoy que ahora mismo no puede garantizar la operación segura del gasoducto Nord Stream, que transporta gas ruso a Alemania por debajo del mar Báltico, ante las dudas sobre la turbina retenida en Canadá, de cuya devolución no tiene constancia. La posición de Gazprom con el gasoducto Nord Stream. Gazprom no dispone de ningún documento que permita a la compañía Siemens sacar de Canadá la turbina en reparación para la estación compresora de Portovaya, dijo el gigante gasístico ruso en un comunicado. En estas circunstancias, es imposible sacar una conclusión objetiva sobre el futuro desarrollo de la situación para garantizar la seguridad del funcionamiento de la estación compresora de Portovaya, esencial para la operación del gasoducto Nord Stream, añadió. Estas declaraciones se producen después de que el gobierno de Ottawa accediera a permitir la salida a Alemania de la turbina para el Nord Stream, para no tener que entregarla directamente a Rusia. Siemens envió la turbina en cuestión a su planta en Canadá, la única en la que puede hacer estas revisiones técnicas, pero después no la pudo sacar y devolver a Rusia porque las sanciones canadienses contra Rusia por su campaña militar en Ucrania lo impedían. El viaje de la turbina. Según medios alemanes, tras la decisión del gobierno canadiense de devolver la turbina, esta sería transportada en avión a Alemania y después trasladada lo antes posible a la estación de compresión, cerca de San Petersburgo. El gasoducto, que transcurre por el mar Báltico hasta Alemania, es la principal fuente de abastecimiento de gas ruso en estos momentos para Berlín, pero el flujo se ha reducido en un 60% a lo largo del mes de junio por problemas técnicos relacionados con la retención de las turbinas por Canadá, según Moscú. Berlín no se ha creído el argumento de Rusia, que además paró el gasoducto para un mantenimiento planificado hasta el próximo día 21. Alemania argumenta que ahora, con la devolución de la turbina, Gazprom ya no tiene excusas para no reanudar el flujo de gas. Francia aprueba medidas radicales para llenar sus depósitos de gas antes del invierno. El gobierno de Francia aprobó medidas radicales con el objetivo de prepararse para el invierno y aumentar el llenado de sus depósitos de gas, comunicó la ministra de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher. El mes de abril, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que su país no necesita el combustible azul ruso. Aprobamos medidas radicales para prepararnos para el invierno, aumentamos el llenado de depósitos con el gas natural e incrementaremos sus reservas con suministros de gas licuado de diversos países, explicó la titular a la televisión BFM TV al responder una pregunta sobre las medidas tomadas ante la posible suspensión de las importaciones de gas ruso. Agregó que Francia avanzó considerablemente en llenar sus depósitos de gas estratégicos en comparación con los años anteriores.
El ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, había declarado con anterioridad que lo más probable es que tenga lugar la plena suspensión de suministros de gas de Rusia a Europa. También reiteró que este año los precios del gas en el país galo están congelados por completo. A principios de julio, el Centro de Investigación Económica y Empresarial británico, CEBR, por sus siglas en inglés, advirtió que Francia podría tener problemas con los suministros. El riesgo de recesión económica en Europa este invierno se estima en torno al 40%, en parte debido a la dependencia de la mayoría de los países de Europa Oriental y Central del gas ruso, señala el informe. El documento también indica que Italia y Francia están en alerta máxima, ya que los suministros del combustible azul a esos países están bajo amenaza. De cortarse las entregas de gas, los países de Europa tendrán que cerrar plantas industriales y la magnitud del impacto dependerá de la cantidad de gas que utiliza la industria. El pasado abril el mandatario francés, Emmanuel Macron, declaró que Francia puede existir sin el gas ruso. No obstante, ahora el presidente galo anunció que el país deberá prepararse para tiempos difíciles si se detienen los suministros desde Rusia a Europa. Es posible que tengamos que vivir sin el gas ruso. Es un escenario muy difícil pero tenemos que estar preparados, declaró Macron en una entrevista a las cadenas TF1 y France 2. La empresa francesa de transporte gasístico Woodgas comunicó que Rusia ya paró los suministros de gas al país galo que se enviaban a través del gasoducto entre Francia y Alemania. Desde el 15 de junio, GetGas ha notado una interrupción del flujo físico entre Francia y Alemania, explica el comunicado. Por su parte, el director del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Dmitry Virchevsky, explicó que las acciones de Occidente dificultan el suministro de gas ruso a Europa. La reducción de los suministros de combustible azul ruso no la iniciamos nosotros, sino la Unión Europea, que ha elaborado un plan para eliminar progresivamente los suministros energéticos rusos mucho antes del 2030. Las medidas económicas restrictivas impuestas por Occidente dificultan el transporte de gas, como ilustra la historia de la reparación de la turbina del Nord Stream, declaró Virchevsky a Sputnik. Agregó que en la situación actual es difícil hacer predicciones sobre la evolución futura. Por un lado, la UE ha anunciado planes para reducir drásticamente sus compras y por otro lado, se observa un rápido aumento de los precios con consecuencias que afectan el nivel de vida de los europeos. En este contexto, en Bruselas circulan ideas ambiguas y muy arriesgadas para abandonar los principios del mercado introduciendo una especie de precios máximos. En opinión del especialista, teniendo en cuenta este escenario, las empresas rusas actuarán en función de la conveniencia económica. Los precios del gas y la electricidad en Europa comenzaron a aumentar después del inicio de la operación especial rusa en Ucrania, anunciada el 24 de febrero, y la posterior imposición de las sanciones antirrusas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, INSEE, la inflación en Francia se aceleró últimamente y alcanzó el 6,5% anual de acuerdo con los índices de junio. Los precios de la energía aumentaron este año un 28%.